muchas bendiciones a todos ustedes, un gran abrazo, una alegría inmensa poder estar conectados una vez más y poder saludarles y poder disfrutar de este tiempo, en este día domingo, el día del Señor, poder dedicarlo para que adoremos en comunión, adoremos en familia, adoremos como cuerpo de Cristo. Nos alegra mucho poder estar nuevamente en un nuevo Huellas. Quiero compartir con ustedes que hoy día tenemos desde Pelarco un invitado muy especial, que es Felipe, que nos va a compartir lo que Dios ha hecho en su vida, cómo el Padre ha ido escribiendo un guión, una historia en él desde muy joven. Así que va a ser una tremenda bendición. Quiero primero invitar a mi esposa para que nos salude y también a Felipe que nos salude, y luego ya, bueno, vamos a saludar a algunos que están conectados con nosotros también y vamos a ir de llenos al Huellas de hoy. Sí, damos las gracias al Señor por esta nueva oportunidad, por este nuevo día, con lluvia, con viento, pero gracias ahora al sol. Señor, ahora un poco de sol, pero damos gracias a Dios por esta lluvia tan necesaria, y damos gracias también al Señor porque nos podemos volver a reunir nuevamente con cada uno de ustedes así en forma virtual. Hoy día con Felipe, un joven muy simpático, igual que su hermano, a quien tuvimos hace unas pocas semanas atrás, Esteban, así que damos gracias a Dios también por ellos, por su disposición. Sí. Gracias, Felipe, por compartir y por abrir tu corazón a contar lo que Dios ha hecho contigo, ¿ya? Y lo que hace con cada uno de nosotros. Nosotros queremos decir que cuando estamos aquí en Huellas, no es porque nosotros seamos los más bacanes, ni seamos un producto terminado, estamos en un proceso. Simplemente damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, que somos seres imperfectos. Tampoco nos vamos a decir que somos gusanos de la tierra y nos vamos a humillar así como que, ay, pobre de mí, no, sino que vamos a recalcar el valor que tenemos en Cristo y lo que Dios ha hecho en nosotros y cómo Dios nos ha levantado, cómo Dios nos ha amado. Eso es la finalidad de estos Huellas, de contar las maravillas, el poder y el amor que Dios tiene en cada uno de nosotros y por cada uno de nosotros y por cada uno de ustedes que a lo mejor no lo conoce o que quizás se ha apartado del Señor o porque quizás algún momento tuvo un dolor, pero hoy les invitamos a acercarse a Dios, ¿ya? No acercarse a los hombres ni a las mujeres líderes porque ellos tienen la respuesta, no, acercarse al Señor. Y hoy vamos a escuchar también a Felipe, y va a ser un Huellas tan intenso, tan importante, y sé que a más de alguien le va a hacer sentido lo que hoy Felipe nos va a contar. Así que bienvenido, Felipe, y muchísimas gracias por tu disposición. Yo quiero agradecerle al Señor primeramente, a Jesús, de poder estar aquí. Sí. Me encanta siempre conocer a agrandar la familia y la fe, haberles conocido a ustedes, haber conocido a la Iglesia de Gracia Abundante. Realmente ni siquiera pensaba que iba a estar aquí hoy día o tan pronto realmente, porque participo hace súper poquito. Pero le doy muchas gracias a mi Señor Jesucristo de poder compartir lo que Él ha hecho conmigo. Bendigo a todos los hermanos que pueden estar viendo, escuchándome. Les bendigo en esta mañana. Les deseo que la gracia de Jesucristo los llene en esta mañana y su Espíritu Santo también esté con ellos. Sí. Estoy muy contento, muy gozoso, la verdad. El Señor estas últimas semanas me ha tenido el corazón hinchadito. Así que creo que quizás justo ha sido Él que quería que hoy día estuviera aquí. Entonces le agradezco a Él. Le agradezco su cariño también, el recibimiento también en Casa Zoe, desde que empecé. Así que la verdad puedo solamente agradecer al Señor por lo maravilloso que he estado recibiendo todo este tiempo. Amén. Muy contento. Ha sido un gusto también conocerte y conocer a tu familia.
una alegría poder compartir con ustedes también momentos como los que vivimos en Casa Zoe y como los que vivimos también en Apocalipsis los días martes. Sí. Nos alegramos mucho de poder tenerte ahí con nosotros. Bien, que vamos a saludar también a quienes están conectados ya, compartiendo este espacio. Anita Vaca dice, mucho gusto, Felipe, dice Anita Vaca. Sí. Amén. Que se le bendiga. Tengo por acá a Verónica Rue, dice, muy buenos días familia, Sí. comenzando un día lleno de bendiciones, desde la Unión. Un gran abrazo para todos. ¡Ay, qué lindo el sur! Espéranos sur. Que no nos vayan a bajar de casa porque ahí sé que no nos perjudican ya. Está Rigo también, bendiciones para Rigoberto, de San Clemente, está Yasna también, Moisés Elías, Anita. Bueno, Yasna nos dice, bendiciones Pastora Carita y Pastor José, que los cielos sean abiertos sobre sus vidas y las gracias y el amor de Jesús permanezcan siempre en ustedes. Saludos a todos. Amén. Mucho gusto, Felipe, dice Anita Vaca, así que ahí saludos. Ofilio también nos está viendo, él es haitiano, compartió un tiempo con nosotros. Alguien de Santiago también nos está saludando. Andrés Leal, saludos desde Santiago. Bendiciones, Andrés. Son familias suyas. Familiares. Saludos, sí. Andrés. Saludos. Génesis Noemí Garaván. Buenos días, soy nueva en el servicio, esperando el día en que pueda estar en el servicio. Soy venezolana y me agradaría pertenecer a esta hermosa familia. Mil bendiciones. Wow. Bienvenida. Bienvenida a Génesis. Te informamos que el 3 de octubre realizamos nuestra primera reunión presencial, ya después de todo este tiempo de pandemia. Así que te dejamos extendida la invitación. Eres muy bienvenida. Bien, pues bueno, hay varios más, hay bastantes otros, así que vamos a ir de inmediato. Felipe, tú tienes la bendición de haber nacido en un hogar donde tienes un papá y una mamá que son cristianos, ya la bendición de poder desde niño escuchar a lo mejor canciones, escuchar palabra de Dios, estar rodeado de valores del reino de Dios, y de participar a lo mejor, pues no sé si fuiste de esos que estaba ahí con tus papitos en las reuniones, en las escuelas dominicales. ¿Cómo fue ese tiempo, Felipe? Desde pequeño nuestros papás siempre nos llevaban a la iglesia. Desde que tengo memoria, yo recuerdo haber estado en una iglesia. Siempre estar debajo de la banca durmiendo, estar en el coro infantil, sí, siempre. Me acuerdo que nunca permitieron que nos quedáramos en la casa, jamás. Wow. Que teníamos que estar ahí. Me acuerdo de haber estado, mi mamá estaba en el coro, yo estaba súper pequeño y yo estaba al lado de ella, me guiaba con ella. Y siempre nos empujaban a eso, a buscar a Dios, a estar cerca de Él. Ellos siempre intentaron enseñarnos también los valores cristianos. Nos intentaron que no solamente en la iglesia estuviéramos, sino que también mantuviéramos la postura de un hijo de Dios, un cristiano, en donde fuéramos, en el colegio, mantuviéramos esa postura. No fuera solamente el tema de ir a la iglesia y venir. Recuerdo que orábamos también cuando éramos pequeños con mi papá. Mi papá oraba y nos leía el libro de Proverbios. Yeah. Y orábamos ahí como familia. Culto familiar. Culto familiar, sí. En esos tiempos, hace mucho. Claro. Entonces, como ellos comprendieron y recibieron el Evangelio, yo puedo agradecerle a mi padre que entregaron
todo lo que tuvieron en disposición para que nosotros conociéramos a Dios. Ah, Todo, sí. No puedo Bendición. decir de ninguna manera que se quedaron atrás en ese sentido, sino que siempre fueron ellos los que nos motivaban a buscar a Dios. Qué bendición. como dice la Biblia, pues instruyéndolos en disciplina y en el amor del Señor. Que bueno, ¿recuerdas alguna palabra, algún texto de aquellos que tu papá les leía que aún siendo niño, te haya quedado marcado? Sí, Proverbio, cuando habla de honrar al padre y no menospreciar a la madre. Era como el más que nos repetían. Claro, pero Recuérdenlo. claro, recuerdo. Sí, ese me queda bien marcado. Genial. Además que es un mandamiento con promesa. Claro. Promesa Claro, para que cada persona que lo hace, independientemente de cómo sean los papás, yo justamente leí anoche que decía, independientemente de cómo hayan sido tus padres, como sean tus padres, sean a lo mejor buenos o malos, tú tienes que honrarlos. ¿Y para qué? Claro. Para que todo te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Entonces, Claro. es un mandamiento que Dios da con promesa. Claro. Súper, Yo súper. siempre pensé que honrar al padre era obedecerlo, pero hace Claro. poco entendí que no solamente obedecerlo, sino que es algo más, Exacto. algo más allá. Claro. Es como regalonearlo Sí. por lo bueno, Sí. reconocer que Tenerle en alta estima, sí. Exacto. Sí. Súper. Wow. Qué bien eso, captar ahí Sí, captar tan pequeño. la revelación, sí. Exacto, sí. Bueno, Y la importancia, Felipe, de que los papás tengan este compromiso, asuman este compromiso o esta responsabilidad que Dios nos delega como padres de poder sembrar en nuestros hijos la palabra del Señor, conducirlos, como dice en Deuteronomio capítulo 6, hablarles de Dios en todo momento, poder vivir esa verdad en nuestro hogar, en nuestra casa y ejercer la paternidad que Dios nos ha encomendado. Sí. yo estoy seguro que no es lo mismo nacer fuera de un hogar cristiano que en un hogar cristiano. Sea como sea, siempre los padres cristianos, de alguna u otra manera, siempre van a conducir hacia Dios su Hijo. Siempre van a intentar empujar hacia Dios porque recibieron a Dios también y quieren lo mismo para su Hijo en el fondo. Entonces, lo van a empujar de alguna manera. A veces quizás no es la manera correcta, pero en el fondo siempre va a estar ese deseo de que estén bajo la cobertura de Dios. Así es. Sí. Veo dos cosas. Veo la importancia de que los papás en sus casas puedan sembrar los valores del reino, la palabra de Dios, modelar en el fondo también, principalmente mostrar con sus conductas, con sus hechos, que Dios vive en ellos, y también conectarlos con el cuerpo de Cristo, o sea, no dejarlos en sus casas, sino que hacerlos participantes de la comunión, del compañerismo en la iglesia, en la familia de Dios, poder conectarlo siempre con la vida del cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Queremos saludar también a Alvarito, que está desde Concepción, ahí está saludándonos, Alvarito. Muchas bendiciones. Sí, a Maribel, a Benja, su hijo, Maribel, su esposa. Quiero saludar también a Hugo Lezana de Chimbarongo, un amigo mío de Chimbarongo, de muchos años, no voy a decir cuánto, pero mucho, que está también participando. Emanuel Benítez también, bendiciones hermanos, saludos, dice Emanuel, les escribe Emanuel y Angélica, hermanos venezolanos, saludos a todos. Sí, Emanuel ya se comunicó con nuestra página de la iglesia hace unos días
Y bueno, te saludamos, Emanuel, bendiciones, saludamos a tu esposa también y una alegría tenerte aquí conectado con nosotros. Estábamos conversando que la bendición de poder estar en un contexto de fe, ¿no es cierto? Donde tus papás estuvieron sembrando en ti, en tus hermanos, la palabra de Dios y mostrando también a Dios a través de su comportamiento, de sus conductas y conectándolos con el cuerpo de Cristo. Sin embargo, no sé si te ocurrió a ti lo que ocurre a muchos que hemos sido nacidos y criados en el Evangelio, de que a pesar de estar en una cultura de iglesia, en una cultura de fe, no siempre Dios es a temprana edad, Dios es alguien trascendente en nuestras vidas. ¿Te ocurrió eso a ti o no, Felipe? Claro, como todos los niños, estaba el deseo de hacer lo que todos los niños quieren hacer realmente. Sobre todo cuando uno ya está en el colegio, uno empujado por el ganado, por la multitud. por la masa. Sí. Claro, entonces ya la iglesia, siendo que asistía desde pequeño a vigilia, a todas las reuniones que podía, empieza a quedar un segundo plano porque ya la mayor parte de mi vida uno la empieza a vivir en el colegio. Y ahí empieza a ver nuevas ideas, nuevas direcciones también. Sí. Entonces, también esas cosas de repente empiezan a llenarlo más que lo llenaba cuando uno era pequeño. Entonces, Dios en ese momento no era alguien tan así relevante en mi vida, no era alguien tan importante. Sí me gustaba ir a la iglesia, me gustaba el poder compartir con hermanos o decir que soy cristiano evangélico, me gustaba eso, Claro. pero no era algo así como que de verdad dijera, daría mi vida por esto. Claro. O realmente estoy lleno de esto, sino que simplemente me identificaba. Cuando decían de qué religión, evangélico, me gustaba eso. Pero fuera de eso, tener una relación con Dios, no, y por eso la importancia de lo que decía hasta ese momento eran mis papás los que siempre estaban ahí empujando a buscar a Dios. Y entonces luego fui a Talca a estudiar, estudié en la escuela 5, estuve estudiando 3 años ahí y ahí uno ya empieza a moverse como en otra área, empieza a romper un poquito el cascarón y a ver otras realidades también. Acá en Pelarco, en el Liceo Pelarco, no era tanto así, pero allá ya la realidad empezó a cambiar, empezó a meterse otros temas que aquí no eran temas. Claro. Y entonces ahí empecé a necesitar a compañía, empecé a necesitar a alguien que estuviera conmigo. Y ¿Te sentiste solo en algún momento en ese tiempo? Sí, me sentía en ese tiempo solo. Porque yo necesitaba sentirme lleno de Dios. Pero yo no lo sabía, entonces simplemente me dedicaba a hacer cualquier otra cosa menos que a buscar realmente, a llenarme realmente. Entonces, ¿se escucha bien? Me dicen que no se escucha bien. Sí, Sí, se escucha te escuchamos bien, sí. Ah, Sí. Nosotros por lo menos acá sí. Entonces, viví en ese tiempo también un tiempo en el colegio de un poco sobrevivencia, de molestar al otro para que no me molestara a mí. Claro. Y al mismo tiempo empecé a sentirme solo, pero una soledad tremenda. Y lo único Felipe, que yo quería es compañía. qué bueno que lo compartes, Felipe. Sabes que mientras tú lo compartías, como que un cachetazo de parte
de Dios, Palmetazo un santo. palmetazo, no sé, para nosotros como iglesia, la importancia de que como familia de Dios podamos acompañar a nuestros niños, no solo en el hogar, sino que como familia de Dios podamos como iglesia acompañar a nuestros niños cuando están dando los pasos de avanzar en sus estudios, porque como tú lo dices, se encuentran o se ven enfrentados a un contexto muy distinto al que tienen en su casa, te das cuenta, sobre todo si su casa es una familia que abraza la fe en Cristo, entonces entran a un mundo desconocido y que, como tú decías, la masa es más grande, más abultado, y por lo tanto tiene un poder de influencia a lo mejor mayor por esos motivos. Y siento que nosotros como iglesia no hemos dado mucho énfasis al cuidado de los niños en esos procesos, en esas etapas de tener a alguien, porque como tú lo dices, ¿cuántos otros niños de iglesia se sienten solos en esos contextos? Necesitan compañía, necesitan palabra, necesitan fe. Ahora me hace mucho sentido lo de Daniel, por ejemplo, estando en Babilonia. Él nunca estuvo solo, siempre estuvo con sus amigos para enfrentar a todo ese sistema, ¿te das cuenta? No solo con Dios, sino que también con otros. Y los niños necesitan a otros del cuerpo de Cristo para enfrentar el sistema en el que tenemos que desenvolvernos. No pertenecemos a este sistema, pero tenemos que enfrentarnos y vivir y desarrollarnos en medio de este sistema. Entonces, te agradezco por compartirlo. Quiero saludar también a, bueno, Janet desde Chimbarongo nos escribe: gracias a Dios, siempre hablando a mi vida. Bendiciones, bendiga a mis padres por llevarme a la iglesia a una rastra. Y es verdad, ¿a cuánto nos ha pasado, no es cierto? Y Génesis Garamán dice: el enemigo sabe cómo actuar en la mente de los jóvenes. Me pasó casi igual. Crecí en un hogar cristiano y el enemigo le coloca otros caminos, transgrediendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso estoy llegando otra vez a los caminos de Dios y poder encontrarlo en tierras lejanas a las mías. ¡Wow! ¡Qué bendición! Gracias por compartir, por abrir tu corazón, Génesis, compartir y ser vulnerable. Y qué bendición poder escucharte, que ese anhelo que Dios pone en tu corazón de poder volver a casa, volver al hogar, volver a la casa del Padre. Y Verónica también. Sí. Señor le bendiga. Bueno, un nuevo Génesis, un nuevo inicio, un nuevo... Amén. Sí. Bienvenida, dice Verónica, muchas bendiciones. Se está refiriendo a Génesis. Mira, Génesis, desde La Unión, en el sur de nuestro país, Verónica te está dando la bienvenida. Dice: me alegra saber que quieres compartir con la familia ICGA, Iglesia Gracia Abundante, y pertenecer a ella. Te deseo lo mejor. Wow. Entonces, te sentías solo en ese contexto y yo decía la importancia de esto que compartes como un tips para la iglesia, para que nosotros no solo pensemos en una clase dominical para los niños, no solo pensemos en que tengan que aprenderse un texto bíblico, que es lo que generalmente la iglesia hace, sino que pensemos también en ministerios que acompañen a los niños en esos procesos. No sé si te parece. Siempre he pensado algo yo, que cuando en el joven se empieza a ver, no sé, ideas de suicidio, ideas de que cayó en el alcoholismo, ideas que cayó en la drogadicción, yo creo que ella es un poco tarde para actuar, porque en realidad esto empieza justamente cuando es niño. De ahí empieza el trabajo. Entonces, yo comparto lo que usted dice de
hay que entregarle herramientas en ese momento. Correcto, sí. Porque después nosotros intentamos arreglar la situación cuando ya, no sé, quizás ya sucedió lo peor. Claro. Y ahí intentamos arreglar. Pero el enemigo siempre trabaja desde mucho antes y a veces nosotros no lo vemos. En el fondo, Sí. prevenir. Sí. Y algo muy importante que dijiste, porque puede pasar de que uno se sienta solo porque no hay ningún otro cristiano en el curso, independientemente de la edad que tengamos, sobre todo cuando somos más pequeños, o puede que a lo mejor hayan otros cristianos que de repente no se atreven a decirlo, porque la presión es tan grande que a mí me pasaba de repente, no sé, tanto como mamá o como cuando yo fui estudiante, siempre como que uno se sentía sola y uno necesita, como tú decías, José, como el apoyo de la iglesia, de los hermanos, además de la familia. ¿Y en qué creo que va ese apoyo? En que podamos tener la confianza de decirle, no sé, a algún hermano, a algún amigo, escucha, esto me está pasando, y sobre todo a los líderes de la iglesia, sobre todo a los de la escuela dominical, a las tías, a los tíos, no sé, tía, me está pasando esto, mi compañero me está molestando de esta forma, cuando son más pequeños, los jóvenes, me estoy sintiendo atraído por ideas que van contrarias a lo que Cristo dice, y decirlo de manera honesta, porque a veces, confiar, entonces, y obviamente personas de confianza, no para que se lo digamos a alguien y que de repente salgan a repartir, sino que más bien, como tú dices, Felipe, ponerle atajo a esto, no para juzgar, no para condenar ni criticar, sino que para ayudar. Porque sobre todo cuando son jóvenes y señoritas, niños, niñas, criados en un ambiente, digamos, más sano, ¿ya? El llegar a este mundo es un choque cultural, es un choque social y psicológico, emocional muy fuerte y obviamente espiritual. Entonces, si no tenemos el apoyo de la familia lo tenemos, pero a veces necesitamos no siempre. Bueno, por eso digo, a veces lo tenemos, pero generalmente necesitamos como un apoyo también, no solamente en el apoyo físico, sino que también en cobertura y, como tú decías bien, Felipe, en herramientas. O sea, ¿cómo me defiendo yo ante esta sociedad? ¿Cómo me defiendo yo ante el enemigo? Y tampoco como para atacar al otro, sino que más bien para mantener firmes mis valores y no dejarme arrastrar para fortalecerse en el Señor. Por otras cosas que yo sé que finalmente el final no es el mejor. En definitiva, tener las herramientas como para que yo pueda ser luz en medio de las tinieblas. Y no lo digo, y vuelvo a repetir lo que decía anteriormente al principio, no para decir hoy nosotros como cristianos somos bacán y somos lo mejor, no, sino que para mantener nuestros valores, porque nosotros sabemos que Cristo, aunque la gente, el mundo lo quiera negar, es lo mejor que nos puede pasar, es lo mejor que existe. Pero a veces por la presión social, por querer ser aceptado, por querer ser parte del grupo, por querer, como tú decías, no me molesten, tengo que adquirir una actitud que muchas veces no es la más adecuada y que finalmente me va a traer malas consecuencias. Sí, y la presión es fuerte, la presión es fuerte. Ahora uno es grande, uno ya es bien más, un poquito más maduro. Y claro, uno lo ve, mira el contexto y dice, es un colegio, simplemente cursos de niños chicos. Pero realmente cuando uno está en esa situación, uno no tiene todas sus capacidades desarrolladas. Y entonces la presión muchas veces es como la ola del mar, viene y lo da vuelta, como quiere, se lo arrastra, se lo lleva, lo vuelve a dar vuelta. Sobrepasan, sí. Y claro, y sobre todo cuando uno no es mayoría, sino que es minoría. Por supuesto. Exacto. Wow, gracias Felipe por compartirnos esto que puede ser mucho más común de lo que uno imagina. Rosita Villarse escribe, dice, Génesis llegó a la librería primero solita y luego con su hermano. Le recibimos junto a Olguita con mucho cariño y le invitamos a este espacio. Bueno, bendecimos a Olguita y Rosita que están ahí en la librería todos los días.
haciendo conexiones y ministrando a quienes llegan con mucha necesidad. Oye, me encanta este tema de poder hablar, qué bueno que lo tocaste, Sí. Felipe, porque es tan importante proteger a Sí. los niños, a nuestros niños. La generación emergente, Sí, y como sí. tú decías, claro, uno como adulto ya los puede ver como, son niños pequeños, pero muchos de los traumas que a veces tenemos como adultos, los agarramos allá Sí, abajo, pues, cuando éramos pequeños. Entonces, es tan importante esto. Entonces, y esto radica, o sea, más bien dicho, fundamenta la labor importante de los papás, por un Sí. lado, de los líderes en la iglesia que están a cargo de la escuela dominical, de los estudios con los niños, en el caso nuestro de la Casa Zoe, con los niños que están, la tía Beni y la tía Evelyn acá, que yo sé que ellas son muy preocupadas, pero tiene que haber esa preocupación por los niños, no solamente como hacer en la clase ya para entretenerlos, Exacto, sino sí. que además instaurarle los valores, y esos valores van a ser Y entregarle las principios herramientas también. por las cuales se van a defender ellos, por los cuales, como tú bien decías, Felipe, no va a ser esa ola que los va a dar vuelta y quizás donde los va a dejar. Me gusta mucho ese tema que lo hayamos tocado porque es tan importante, tan importante, tan radical. Claro, es que si desde pequeños se van creciendo, fortaleciendo como cristianos, la iglesia se fortalece también. Se fortalece porque ellos van a ser la iglesia después y ellos de su experiencia van a poder enseñar a los niños que vienen. Entonces, Claro. yo creo que siempre ha estado ese descuido con los niños, con los más pequeños. Entonces, como les decía antes, vemos el problema cuando ya está y siempre se intenta atacar ahí, pero Exacto. donde hay que atacar es más abajo, Claro. cuando es más pequeño. No solamente los síntomas, sí. Claro. Súper. Bien. Sin embargo, Felipe, a pesar de que viviste ese tiempo difícil de enfrentarte a un sistema avasallador como es el sistema sin Dios, necesariamente uno tiene que enfrentarlo para poder ir avanzando en ciertas áreas de la vida, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, a los 12 años, Dios te dijo, no estás solo, yo estoy contigo. Sí. Ya que no hubo alguien de la iglesia, ya que no hubo alguien cercano a ti que pudiese en el cual afirmarte, Dios te dijo, yo estoy aquí. Claro. Me sentía solo, pero al mismo tiempo no tenía esa confianza de compartir. Realmente siempre he sido bien reservado y me cuesta mucho hacer huellas porque es abrirme y conversar acerca de lo que viví me cuesta mucho. Claro, entonces en ese mismo tiempo, a pesar de que me sentía solo, no compartía lo que sentía con nadie, porque igual sentía que en realidad nadie me iba a entender, no me iban a comprender. Entonces recuerdo haber estado en un culto y ese culto justo le tocó predicar, si no me equivoco, a un hermano, y ese hermano siempre lleno del Espíritu Santo, muy gozoso, alegre siempre, se llama hermano Alberto. Y el hermano Alberto hace una invitación y dice que si alguien necesitaba ser llenado, si alguien quería recibir el Espíritu Santo, el que viniera ahí y él iba a orar y el Espíritu Santo iba a entrar en él y lo iba a llenar. Así que yo vi ese ofrecimiento y dije, Lo tomaste o sea, él lo toma al tiro porque sí. es lo que necesito, o sea, suena súper bien, una oferta tremenda, entonces ¿Te hizo sentido? me hizo sentido. Y pasé, y recuerdo que él ora, y yo siento que algo entra en mí, Wow. que algo empieza como cuando usted quiere entrar a un espacio y ya se hace su espacio para poder estar ahí. Como empujar. Empujar, entonces empieza a empujar
cosas que había en mí, la misma soledad la empieza a empujar así, y empieza como a meterse ahí, a meterse dentro de mí. Y desde ese día empiezo a sentir la presencia del Señor fuerte en mi vida. Wow. Me lloraba la alabanza completa, la disfrutaba, y yo no entendía por qué, pero me hacía sentido, era como que en ese día conocí a Jesucristo, y después cuando lo leía a través de su palabra, como que todo empezaba a tomar sentido en mi vida, y ya veía a Jesucristo extendiendo sus brazos y diciéndome que me amaba. Wow. Genial. Entonces, fue como que lo único que deseaba era estar con él. Viví durante ese tiempo un tiempo muy genial. Iba a todas las reuniones, incluso a las que no tenía que ir, iba también. Yo era de un local, había otro local que era más arriba, pero deseaba tanto estar con Jesús que le preguntaba al pastor, ¿me pasa a buscar? ¿Me lleva? Iba solo con él, y íbamos allá a la reunión. Yo le contaba, compartía que me podía pasar un verano leyendo la palabra del Señor, completa la Biblia. Si hay algo que me gusta es leer la Biblia, si hay algo que me apasiona es eso, el leer la palabra de Dios. Y entonces viví tiempos tremendos en los que podía ser con Dios realmente como yo era, llorar delante de él. No me da vergüenza si lloraba ahí, estaba en la iglesia llorando así a mares, me da lo mismo, me da lo mismo lo que pensaran los demás realmente. Y descubrir la satisfacción de qué es cuando el Espíritu Santo lo llena a uno, Wow. descubrir lo que es. O sea, desató un hambre por su presencia, desató hambre por su palabra, Sí. llenó ese vacío en tu corazón, trajo un fin a la soledad en el fondo. Sí. Me trajo compañía. Compañía. Sí, y no solamente en la iglesia, sino que me acompañaba durante todo mi día en el colegio, Wow. cuando estaba fuera del colegio, cuando estaba en mi casa. Recuerdo que en ese tiempo, muchas veces cuando me sentía triste, tomaba mi guitarra, me subía a un árbol, empezaba a cantarle a Dios, y Dios enviaba viento, y yo lo creo que era él, y me respondía a través del viento, movía los árboles y todo, y yo sentía su presencia, y podía adorarle a él, y él me acariciaba a través del viento. Muchas veces. Qué espectacular. Y solo misericordia de él, misericordia. Claro. Fue ese día, esa reunión fue un impulso del porque al mismo tiempo reconocer, ir hacia adelante para recibir el Espíritu Santo era reconocer que yo algo necesitaba, y entonces pasar así delante de la iglesia era también un poco humillarse también, reconocer que algo me faltaba. Entonces fue como Dios que me dijo, ya, si no podía esperar más tiempo. Y me llevó hacia adelante él. Y hasta el día de hoy agradezco haber pasado ese día. Wow. Gracias por compartirnos. Bueno, ese fue el momento que te marcó el antes y el después. O sea, desde ahí ya Cristo pasó a ser no alguien distante, no alguien poco relevante, sino que ya se transformó en alguien relevante para ti, en alguien con el cual ya empiezas a establecer una relación. Sí. Empiezas a disfrutar de él, y tú empiezas a amarlo, a realizar o desarrollar una vida de adoración para él. Sí. A vivir en la práctica, Claro. A vivir en la práctica lo que es ser amado por Dios, no solamente saberlo. Responder a ese amor, claro. No solamente saberlo, sí. Mira, escribe Janet desde Chimbarongo, dice, ese es mi testimonio, dice, es lo que me pasó a mí. ¿Cuántos más estarán
Yo creo que somos varios. identificándose con este testimonio, con esta experiencia. Dice, Dios me llenó de su presencia a los 13 años. Mira, wow. Dice Sebastián González Almarza, dice, hola pastor, mi hermano Patricio está en San Rafael y no tiene internet. Este es Marcelo el que está conectado con el nombre de Sebastián. Gracias Marcelo por compartirnos. Bueno, Patricio todos los domingos está conectado también y él nos facilita los estudios o el dial de su radio FM de San Rafael para transmitir el Huellas, pero hoy día no pudo porque está sin internet desde San Rafael. Bendecimos la vida de Teresa Valdés también, que está compartiendo con nosotros este tiempo. Dios te llenó, su presencia vino a ti. Si Dios lo hizo con Felipe, dice Rosita, lo hará con mi hijo también. Amén, amén, amén. Y amén. Sí, lo declaramos para todos los padres que tienen hijos en este momento, que por los cuales están orando para que tengan este encuentro con Dios, para que sean cautivados y atraídos al corazón del Padre, puedan experimentar a Dios en su vida, vivir esta relación con Dios. Sin embargo, después de ese tiempo glorioso, tuviste que iniciar la enseñanza media aquí en Talca, luego la universidad, y ese entorno también fue un poco influyente y entraste como en un desierto espiritual. ¿Cómo viviste ese tiempo, Felipe? Me empecé a dormir, me empecé a quedar dormido. Ya no empecé a gozarme como me gozaba antes con el Padre. Fue una época bien difícil porque intentaba mantenerme fiel a lo que creía, pero al mismo tiempo me estaba distanciando de Dios y al mismo tiempo quería no darle el gusto a la persona, o sea, no quería defraudar a Dios, pero al mismo tiempo no estaba 100% con Él. No seguir a la masa tampoco. Claro, entonces estaba quedándome yo solo en medio, estaba Dios acá y estaba la masa acá. Entonces no quería darle el gusto a nadie. Y me recuerdo que empecé ya, no tenía ese gozo, ese deleite en el cual me gozaba. Empecé a distraerme, a llenarme de mi corazón con otras cosas. Me puse a pololear en ese tiempo también y al final fueron muchas distracciones porque ya Dios como que lo estaba devolviendo al segundo plano y a volverme a dormir espiritualmente en mi vida. Me puse mentiroso también. Hubo tiempo también en el que yo no oraba, no conversaba con Dios. No quería defraudar a Dios, no quería hacer cosas malas, pero al mismo tiempo ya no me comunicaba con Dios. Entonces, es súper difícil mantener vivo el espíritu sin comunicarse con Dios. Entonces, al final era como era una pantalla que quería seguir manteniendo, decir, yo soy cristiano, pero en realidad mi vida espiritual, quizás yo creo que estaba muerto en el fondo. Me había transformado en un hueso seco en el fondo. ¿Tu relación con tus pares, cómo era? En realidad, bueno, por ejemplo, con mis compañeros en el colegio, yo gozaba de la presencia de Dios, gocé de la presencia de Dios mucho tiempo, pero no podía ver que también ellos necesitaban lo mismo que yo necesité. Entonces, durante ese tiempo nunca fui capaz, en media o en el tiempo de la universidad, de entregarle de Jesús a alguien más, de hablarle de Dios. Entonces, como decía,
no tenía la comunicación con el Padre, entonces me había vuelto, en pocas palabras, un inútil, porque solamente tenía la buena fachada de cristiano. No me metí en cosas malas, pero al mismo tiempo no estaba siendo útil Claro. para esparcir el reino, para restaurar la vida de alguien más. Y en el fondo, eso mismo me llevó también a nunca involucrarme con mis compañeros. Te aislaste de ellos. No, claro. Entonces, al mismo tiempo que me conectaba con Dios, estaba un poco volviendo a donde Dios me había sacado de esa soledad. Exacto. Y entonces volvía a reprimir todo, a cerrar todo dentro de mí, a no compartir la bendición que había recibido de hablarle a una persona. Y al mismo tiempo quería servir a Dios. A veces también estaba esto de la burla al ser cristiano uno. Y entonces como que me apartaba un poco del resto, pero al mismo tiempo no tenía la conexión con el Padre, entonces me volví. Claro. Y en ese tiempo tratando de ser un cristiano autónomo. Claro. Y quizás también como un poco religioso. Claro, porque en el fondo un religioso. Exacto, porque claro, o sea, no tenía mucha conexión con el Padre, una conexión más íntima, pero tampoco te querías ir al mundo, entonces mantenías como una estampa. Un estándar era. Que a todos nos ha pasado que es como que, es que para que no como digan, una apariencia en el fondo. como supuestamente yo soy cristiana, soy evangélica, tengo que mantener una postura, una imagen, pero tampoco me relaciono mucho con Dios. O sea, trato de no hacer las cosas mal, ni de hacer actitudes, ni cometer conductas inadecuadas. Solo ser bueno. Claro, pero Exacto, tampoco tenía una relación buena con Dios. Y yo creo que, gracias Felipe por comentarlo, porque yo creo que todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por eso. Yo, por ejemplo, nunca hice cosas malas, graves, Claro. pero en el fondo hay un versículo que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado, exacto. Entonces, pecado ejemplo, de omisión. Claro, entonces, de todo ese tiempo nunca compartí mi fe con alguien más. Sí, hay que ser cristiano, pero nunca tuve como el valor de hablarle a alguien de Cristo y introducirle en la palabra para que su vida fuera transformada. Simplemente era como... ¿Y eso en el momento te preocupaba? ¿Era algo que te hacía ruido? ¿O simplemente eso lo viniste a descubrir ahora poco? Yo creo que lo vine a descubrir ahora poco. Yo creo que en ese tiempo la meta era no volverme parte del mundo. Claro. Entonces, era temor en el fondo. El temor, claro. Más que yo poder compartirles la bendición a ellos, era más simplemente que ellos no entraran en mí. Wow. Mira, nuevamente como que Dios ¿Qué te recuerdas de palmetazo? Otro palmetazo. Ponle la otra mejilla. Como iglesia no solamente debemos estar con los niños, sino también cuando están en la etapa de liceo y cuando están en la etapa de la universidad. Creo que la iglesia tenemos que levantar ministerios que estén dedicados a servir en esas etapas del desarrollo de quienes forman parte de por eso es tan importante estos movimientos que se levantan por ejemplo en las universidades. Yo me acuerdo cuando yo estuve en la universidad, ya como en el último año de la U, antes de irme al internado, nos juntamos todos los cristianos, todos los canutos, nos juntamos y empezamos a mirar y decíamos, típico que decíamos, tú, no puedo creerlo, tú, así como que tú eres cristiano, tú eres, Claro. Y después cuando ya nos empezamos a reunir, cada vez que alguien tenía una prueba, cada vez que alguien tenía algún problema, orábamos. Y era tan importante
no teníamos palabras rebuscadas, orábamos y nos juntábamos, incluso hasta como escondidos al principio, y eso parece que le daba más emoción, y el Señor parece que estaba más presente, pero orábamos. Entonces es tan importante que esos movimientos se fortalezcan dentro de las universidades, Sí. dentro de las instituciones, dentro de los institutos, dentro de los liceos. Así como hay otros movimientos de minoría, también tienen que haber estos movimientos de cristianos para fortalecer su fe. Porque es típico que uno va a los liceos o a la universidad o a otras entidades de educación y son pocos los cristianos y son, como tú decías, Felipe, es como, claro, uno mantiene unas normas, a lo mejor no se va a hacer cosas malas, visibles, por lo menos, visibles, pero nuestra relación con Dios se empieza a enfriar y estamos, pero así de deslizarnos, y necesitamos que el Señor se fortalezca en el día a día, y después pasan los trabajos, Sí. que si nuestra fe también no se fortalece y nuestra relación no se fortalece, también podemos deslizarnos. Entonces es tan importante, y me acordaba de la parábola de los talentos, cuando tú decías como que a ese que le entregaron un talento, pero lo escondió, mejor no lo guardo, mejor guardo lo que tengo y no lo voy a compartir. Yo siempre me siento identificado con el que le dan uno. Sí, por mucho tiempo sentí Claro, eso, porque, yo era el uno. claro, porque a veces por temor, ¿por qué me van a decir? A lo mejor me van a rechazar, ¿y para qué le voy a hablar de Cristo si quién me va a pescar? Entonces, lo guardo mejor. Y finalmente terminamos, como tú decías, claro, a lo mejor religiosamente portándonos bien, ¿ya? Entre comillas, en nuestra fuerza, pero muy lejos de Dios. Y así como a ti hay versículos que te impactan, a mí siempre me impactaba ese versículo que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es como que, hoy, como que el Señor me dice, uy, no me sirve si tú no estás cerca, no me sirve si no tengo intimidad contigo. Pero me gustó como lo dijiste, Felipe. Yo era el uno. Sí, era el uno. tiempo pasado. Tiempo pasado, sí. Sí. Verónica Rueda dice: me recordó mis tiempos de niña cuando subía a la copa de los árboles y me quedaba horas inventando melodías para las letras que escribía para dedicarle al Padre o a Jesús. Genial. Cuando sentía una brisa tibiecita, era como que si me dijera: esa me gustó. Gracias, Verónica, por compartirlo. Sí. Saludamos a Carolina Paredes también, que está compartiendo. Teresa Valdés dice: hola, Pastor José, que Dios lo bendiga a ustedes y esposa. Muy lindo lo que están haciendo. Amén. Muchas gracias. Que sea de mucha bendición para ti, Teresa, que para tu familia. Verónica dice: en mi inocencia de niña sentía como que al Padre le gustaba y era feliz arriba, cerquita del cielo, para que me escuchase mejor. Sí. Saludamos a Yesenia, también está ahí conectada, y a Nelson. Qué genial esto que tu comentario, que tu historia han generado, eso de subirse a los árboles y sentir ese viento. A lo mejor alguien lo va a decir: pero si era el viento, pero uno sabe que es algo más que el viento. Claro, es que al uno haber experimentado en la presencia de Dios, uno reconoce a Dios cuando es Dios. Claro. Y, Exacto. por ejemplo, me acuerdo la historia de Elías cuando él estaba en la cueva. Y venía y preguntaba a Dios si estaba ahí, pero Dios no estaba ahí. No estaba en el terremoto, no estaba en el viento, claro, no estaba en el fuego. Wow. Estaba en el silbido suave y apacible. Sí. Exacto. Sí. Wow. Felipe, en la universidad no solo te enfrentaste a la lucha con el sistema, sino que también sufriste ciertas frustraciones respecto a los estudios, y eso también trajeron o marcaron en ti cierto
niveles de a lo mejor de angustia, de tristeza. ¿Cómo enfrentaste? ¿Cómo Dios te ha ayudado en eso? La verdad nunca quise ir a la universidad, o sea, nunca fue en realidad un deseo, un sueño que tuviera yo. Entonces fui porque siempre pensé que algo tenía que hacer, pero entré a estudiar una carrera y la verdad no me gustaba, no me gustaba. Pero era lo que yo decía, para esto soy bueno. No me gusta, pero yo creo que lo puedo sacar y soy bueno en eso. Pero el hecho de que no me gustara al final me terminó sacando. Entonces aquí está, pasaba los ramos, pero me terminó sacando. Luego entré a estudiar la segunda carrera y bueno, eso me gustaba un poquito más, pero tampoco fuera algo como que me apasionaba decir voy a hacer esto el resto de mi vida. Y terminó sucediendo lo mismo. Entonces, estaba vagando un poco en eso, como un poco como sin brújula, sin una dirección, y de saber hacia dónde Dios quiere que va, lo que debo hacer. Cómo hacer algo, trabajar en algo que realmente le agrade terminando. También en eso termina agradando, no solamente en ir a la iglesia y cantar, sino que trabaje en algo que sea adoración para él. Y bueno, hasta ahora sigue un poco ese sentimiento, todavía le sigo orando, pidiendo la dirección en eso, porque es un tema que siempre está surgiendo a veces de una conversación simple entre familia, o le preguntan, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y yo aquí no, estoy trabajando, pero en realidad como que siempre estaba esa patita que está cogiendo. Claro, claro. Es como algo pendiente, dices tú. Sí, algo que todavía está pendiente. En el fondo estás en un proceso, estás siendo procesado, y lo importante es que dentro de ese proceso tu realidad con Dios ha ido cambiando. Así es, amén. Desde que 2019 me contabas que ya dejaste de ir a la universidad y empezaste a trabajar en tu casa, con tu familia, en la pastelería, y en todo este tiempo de pandemia sobre todo, Dios ha estado tratando contigo y te ha empezado a renovar espiritualmente. En medio de ese desierto se está convirtiendo en un valle muy fértil. Amén, así es. En el año 2019, antes de salirme de la carrera, unos meses antes, el Señor vuelve a llenarme con su Espíritu Santo de una manera tremenda. Yo, la verdad que estaba, bueno, seguía, el Señor me había hablado años antes, pero yo seguía como en lo que había entrado, en la media, en vivir autónomamente mi vida cristiana, tratando de sobrevivir espiritualmente, pero sin esa relación con el Padre fuerte que tenía cuando era más chico. Incluso unos años antes del 2019, como el 2018, si no me equivoco, me recuerdo que él me habló y me dijo, ¿dónde está ese joven que me buscaba? Wow. Me habla a través de un instrumento y me dice, ¿dónde? Claro, porque en el fondo seguía yendo a la iglesia, pero algo no estaba bien todavía. Entonces el 2019, incluso también me entregó un don también, el Padre en esos años, y yo sinceramente lo recibí, pero no le tomé el peso, porque yo seguía así espiritualmente dormido. Y en el 2019, cuando el Señor me vuelve a llenar de su Espíritu Santo, Él me dice ahí, despierta. Me dice, despierta, hijo. Él me dice, el día de mañana no te pertenece, despierta. Y me dice, el Espíritu Santo me dice, está hoy aquí, y pídelo y yo te llenaré. Entonces yo ya en ese momento no podía seguir igual. Y sobre todo cuando me dice que el día de mañana me pertenece, yo al tiro pensé y dije,
realmente, si no es ahora, ¿cuándo? Y volví un poco a cuando me había llenado por primera vez. Si no es ahora, ¿cuándo? O sea, hoy día pasa. Así que yo en ese momento le dije que me llenara y me llenara de su Espíritu Santo. Y ese día el Señor me llenó del Espíritu Santo, me volvió a despertar. Yo estaba mucho metido en esto de ver películas, de descargar películas. Estaba tan así en el tema de las películas. Y ese día llego a la casa y digo, de hoy día en adelante la televisión yo la la dejo en segundo plano. Quiero llenarme de Dios y quiero llenarme del Espíritu Santo cada día más y tomo esto como determinación porque quiero agradar al Padre y no volver a estar como estaba. Y de ahí que el Señor me ha ido despertando, guiando mi vida, volviendo a, a yo ver que el Señor me dice hacer esto y lo hago. Y Él me ha ido dirigiendo en la pastelería. Por ejemplo, yo lo veo así, que ha sido de parte del Señor, que en este tiempo, justo cuando cayera la pandemia, yo estuviera trabajando con mis padres. Porque eh, yo creo que es súper difícil encontrar a alguien que quiera trabajar y que sea de confianza para que esté en el lugar de la venta, la pastelería. Y la atención Entonces, de público. claro, y entonces estaba justo solamente mi padre y madre y yo, los tres. Entonces, para mantener y sostener la pastelería y que funcione. Entonces fue como un plan del Señor de sacarme, ponerme unos meses antes ahí, y hasta ahora hemos estado trabajando y gracias al Señor nos ha ido muy bien. Wow. Sí. Bueno, dentro de ese proceso de renovación, de restauración que el Señor empezó a realizar, restauración del hambre por la palabra, restauración por la oración, hambre de orar y de estar en la presencia de Dios. Hace muy poquito el Espíritu Santo te dio una revelación para bendición de una persona. Amén. ¿Mm? Sí, ¿Cómo fue esa revelación? Quiero que la comparta porque es amén. tremendo lo que Dios hizo ahí, sí. Cuando me puse en búsqueda del Señor, llegué a Casasoe y empecé a llenarme aún más todavía. Empecé a aprender también muchas cosas. Entonces, como hace 2 semanas atrás, dije, ya voy a estar buscando del Señor, así que me dediqué en todo mi tiempo libre, tratar de orar, cantarle a Dios y escudriñar su palabra. Y estando en eso, un día lunes, salgo del trabajo, yo me presento delante de Dios, canto, oro y leo su palabra. Y ya, terminé, fui al sillón, me senté ahí y me quedé así como, no sé, acostado así, pensando, viendo cómo mi familia estaba toda tomando oncecita, yo ya había tomado. Y en eso viene un pensamiento a mí y empiezo como a afligirme, a sentir angustia. Yo lo vi así como cuando dicen un ataque de pánico, algo así, Claro. pero era una desazón muy grande, era una angustia que yo sentía y viene un pensamiento a mi cabeza y me dice, suicídate, no hay salida. Wow. Y yo eso, en ese momento, yo lo sentí muy ajeno a mí, porque Claro. hasta ese momento yo no, o sea, en mi vida no hay cosas que yo pudiera relacionarlo para decir, quizás por esto. Estaba lleno de la presencia del Señor. No había motivo. No había ningún motivo, estaba lleno del gozo del Señor, buscando, gozándome en Él. Entonces, incluso habíamos vuelto a las reuniones de iglesia, entonces estaba más gozoso todavía. Claro. Y entonces yo no le dije a nadie, vine a la pieza, a mi cama y vine a orar. Y
y empiezo a orar y a decirle, Padre, esto no es parte de mí, y esto es ajeno a mí, y yo siento que es un espíritu que está intentando atacarme, y voy a reprenderlo en el nombre de Jesús. Y empecé a reprenderlo, a que eso retrocediera, Ajá. y a que se fuera ese temor, esa angustia que me había venido. Y empecé a cantarle al Señor, y en eso me acuerdo que canté la alabanza, ya no soy esclavo del temor, y fue tremendo. Wow. Y cuando termino mi adoración, viene a mi imagen, o sea, a mi mente viene la imagen de un amigo, de un De amigo una persona. que también es cristiano, de una persona que es de mi iglesia. Y yo dije, wow, y como que estaba esa imagen ahí, hace tiempo que no hablaba con esta persona mucho. Entonces empiezo a comunicarme, empiezo a preguntar por él, porque él no me respondía los mensajes. Entonces empecé a hablarle otra vez para conversar con él. Y logro ponernos de acuerdo para juntarnos. Nos juntamos el miércoles, fuimos a buscar algo, a comer, para conversar todos. Y ya comimos, conversamos, y él me hablaba. Yo le había preguntado cómo él estaba, él me había dicho, no, si estoy bien. Y se veía súper contento en realidad. Entonces yo decidí no hablar nada en ese momento, dejaba que él hablar. Después nos fuimos al vehículo y estábamos ahí conversando, él me contaba de lo que estaba haciendo, y de repente como que el Espíritu Santo me hace preguntarle realmente cómo está, que cómo está realmente. Y él empieza a decirme, no, sí estoy bien, pero empieza como a desembuchar, a soltar un poco, Empezó a abrir su corazón. claro, y a mostrar su postura, y que realmente estaba cuestionando a Dios, cuán bondadoso estaba haciendo con él, porque él, bueno, hasta ahora está enfermo, estuvo hospitalizado, y justo le tocó vivir cosas muy fuertes en poco tiempo. Justo le tocó vivir 2 semanas, cosas muy fuertes. Y últimamente también le ocurrió algo grave a un familiar de él. Entonces, era como que se estaba volviendo contra Dios, no estaba asistiendo a la iglesia, había dejado de ir. Y entonces de repente el Espíritu Santo es como dice, ya, ahora yo hablo. Y empieza a hablar otra vez de mí, me quiebro totalmente, empiezo a llorar, empiezo a decirle cuánto es amado por Dios, empiezo a decirle que tenga fe, pero no a decirle como que tenga fe, sino que le digo que tenga fe, que Dios va a hacer algo, que no quedó él así tirado a la deriva, sino que Dios va a hacer algo. Y entonces es como que en ese momento el Espíritu Santo empieza a desarmar todo lo que Satanás había estado planeando, había estado armando en la vida de esta persona, y había trabajado en lo oculto porque nadie sabía. Entonces empiezan como a desmoronarse toda esa idea que Satanás, esos pensamientos, esos dardos del enemigo que Satanás había puesto en esa persona, y él empieza a abrirse, y ahora él ya no hablaba nada. Ahora él ya estaba en silencio, y ahora en ese momento solamente el Espíritu Santo le hablaba. Tomó el Y control. yo lo único que hacía era llorar. Él estaba callado, el Espíritu Santo hablaba y yo lloraba. Porque al mismo tiempo que estaba restaurándose la vida de él, también se estaba restaurando mi vida. De eso de poder compartir la fe. Porque a veces cuando uno quiere hablarle a alguien, a veces es muy tosco. O no decidimos involucrar en la vida más allá de una persona. Pero en ese momento yo no podía resistir la presencia de Dios, y me puse a llorar y a decirle cuánto lo amaba al Señor. El auto se volvió una especie de iglesia, o sea, la presencia de Dios estaba ahí, Él no quería bajarse del vehículo, queríamos seguir conversando, el Espíritu Santo seguía entregando, nos abrazamos,
la vida de él fue restaurada en ese momento por completo. Wow. Y incluso eran ya las 11 de la noche. Me perdí Casasó ese día, pero me estaba gozando en la presencia del Señor. Sentía un gozo tremendo. Y, y entonces en ese momento viví, no es necesario estar en un lugar especial para sentir la presencia de Dios o para restaurar la vida de alguien. De alguien, claro. Y en realidad esas son cosas nuevas que el Espíritu Santo me va guiando, me va mostrando. Y wow, yo pensaba en todo el tiempo que estuve en el colegio, en la universidad, de si hubiera entendido eso antes, si hubiera tenido esa manera de entregarla, no sé, pero ese día fue tremendo. Me vine a la casa manejando de vuelta así, lleno de la presencia de Dios, como en la atmósfera de Dios, y fue tremendo. Él al otro día estaba gozoso. Yo le decía que Dios, que había un sentido para su vida, que en su vida no había perdido el sentido. Dios tenía ese control y que seguía, yo le decía, lo único que tú tienes que hacer es adorar al Padre, porque el Padre tiene el control y hace lo que hizo Job en el fondo, reconocer a Dios y humillarse delante de él, que Él tiene el control. Así es. Entonces, él al otro día estaba gozoso, contento, feliz. Fue a la reunión también, al otro día al tiro fue a la reunión, se gozó en la reunión, estuvo tremendo el Espíritu Santo, lo usaba él siempre. Entonces, lo usó en esa reunión también. Y luego yo el día viernes le cuento a él lo que me había pasado a mí el lunes. Le cuento esa experiencia que yo había sentido y yo se lo dije a él con el sentido de que siempre debía orar. Claro. Orar porque habían cosas, y la palabra dice que hay cosas volando en los aires que quieren destruirnos. Si el día que nosotros creímos en Jesucristo, le declaramos la guerra al reino de las tinieblas, entonces hay cosas que quieren destruirnos de alguna otra forma. Y seamos conscientes de eso o no seamos conscientes, el reino de los cielos existe y el reino de las tinieblas también. Entonces, aunque queramos vivir sin consentimiento de eso, está ahí. Tratando de es una realidad. Es una realidad. Y yo entonces le cuento la historia, lo que a mí había pasado, ese pensamiento de suicidio, esa angustia tremenda. Y en ese momento él me dice algo que el miércoles no me había dicho. Y él me dice que él había estado así. Y él, lo único que quería era eso. Había sido rodeado por una angustia, por todo lo que estaba viviendo, y es como que se le había cerrado la mente. Y lo único que veía era eso, era hacer eso, tomar el esa suicidio. decisión. La única salida para él era el suicidio. Wow. Exacto. Entonces, ahí se me armó toda la historia. Claro. Yo entendí todo porque yo le contaba a mi tía, después que tuve esa experiencia el día lunes, yo le contaba a mi tía que eso yo lo viví, pero lo viví ajeno porque yo no tenía esos pensamientos. Claro. Y claro, ahí se me hizo todo sentido. El Espíritu Santo estaba obrando desde ese día, así que yo quizás no conversaba hace tiempo con él y el Espíritu Santo nos había conectado. Eso sentirlo, claro, lo que él estaba pasando. Sentí exactamente lo que él pasó. Y era algo fuerte, era algo muy fuerte. Yo le digo lo que sentí ese día, era muy fuerte. Pero al mismo tiempo, cuando fui a humillarme en la frente del Señor y a reprender eso desapareció. Exacto. Es que el Espíritu Santo te dio testimonio de inmediato que eso no era tuyo. Y lo extraordinario, lo extraordinario de ponerte justamente esa persona. Claro. O sea, de decir, primero reconocer que no era tuyo, y segundo decirte, mira, esto es de esta persona, o sea, llama a esta persona o contáctate con esta persona. Y eso lo hace el Señor. Amén. Sí, veo que el Espíritu Santo se movió en ti de la forma en que Él habla. El Espíritu Santo nos habla a través de sensaciones, o sea, nos hace sentir dolores o emociones que no son nuestras, sino que son de la persona a las cuales el Espíritu Santo quiere ministrar, quiere amar a través de nosotros. Pero no solo te habló a través de sensaciones, sino que te habló también a través de impresiones. Te puso en el corazón
o en tu vida sentimiento de algo angustiante, peligroso, pero al mismo tiempo te entregó otra forma que el Espíritu Santo tiene de hablar, que es visiones. O sea, te dio una imagen de la persona que necesitaba recibir esa palabra, esa administración, esa restauración. Y veo tremendo al Espíritu Santo moviéndose ahí. ¿Podrías leer lo que escribe Jessie? Sí, Jessie es una joven de nuestra iglesia, una señorita de nuestra iglesia, y dice, qué emocionante es ver cómo Dios actúa de diferentes formas y entender de igual manera que lo hace a través de nosotros. Qué honor, dice. Felipe, eres valiente y apasionado. Dios siga trabajando en ti, restaurando y guiándote a su propósito. Nada es casualidad. Dios es experto en transformar vidas. Amén. Amén. Y así, súper, Sí. totalmente de Amén. acuerdo. Sí. Así es, así es. Felipe, para ir ya cerrando, ¿cómo llegaste a casa Zoe? Todo es culpa del Esteban. Todo yo a decirle Él es responsable de todo. No, fue simplemente una pregunta que le hice un día. Nosotros compartimos piezas, siempre he estado viendo lo que hace el Esteban, siempre lo he estado vigilando. Y una vez lo vi escuchando una reunión con audífonos. Yo no sé qué estaba escuchando, entonces ahí le pregunté y él me compartió, dijo que estaba en una reunión. Y yo, igual me llamó la atención que estuviera en una reunión así tan piola, tan callado y no me había contado. Entonces ahí me dijo, si querés te envío el link. Y yo le dije, ya, pues envíame el link. Y me lo compartió y ahí empecé a escuchar. Y recuerdo que un día llegué, como segundo miércoles, llegué así muy deseando escuchar palabras de Dios. Y ahí me acuerdo que estaban tratando el tema del perdón y justo hablan de la mujer samaritana. Y eso me llegó tanto al corazón que yo dije, oh, qué hermoso poder estar en una reunión y que la palabra sea tan directa, tan, tan específica, tan clara, que me encantó y me encanta estar en casa de todos los miércoles. Me perdí estos 2 miércoles, pero estaba haciendo otras cositas también importantes en el reino de los cielos. Pero no, por mí, si Casa Soy fuera todos los días, yo estaría todos los días. Así de que me gusta Casa Soy. Y el estudio bíblico también me gusta mucho. Me acuerdo que el último, el penúltimo, creo que terminamos hasta llorando. Fue muy especial ese, cuando hablaba del mensaje de los 3 ángeles. Sí, las proclamaciones angelicales. Sí, es muy tremendo esto. Yo terminé llorando y al mismo tiempo quiero aprovechar, le contaba también que quería aprovechar el tiempo de poder predicar el evangelio y que el lugar de mi trabajo sea un lugar de evangelismo. Amén. No tan solo venderle cosas a la gente, sino que también llegar palabras. Y agradezco también los consejos que me dio ayer. Muchas gracias. Me sirven mucho, mucho, mucho. Sí, le compartimos algunos tips para compartir a Cristo. Sí. Qué bien. Sí, una alegría tremenda, Felipe, poder compartir contigo. Hemos sido muy bendecidos, muy ministrados, y creo que todos los que están escuchando, compartiendo con nosotros, creo representarlo, porque realmente vemos al Espíritu Santo fluyendo y operando y trabajando en tu vida. Quiero bendecir tu vida, honrarte a ti, honrar a tus padres también, porque sembraron en ti la palabra, mostraron a Dios en sus vidas y te conectaron con el cuerpo de Cristo. No desatendieron la tarea que Dios entrega a sus padres, ejercieron su paternidad de acuerdo a lo que Dios establece,
Y así que les honro tu iglesia, honro a tus pastores Al también. hermano Alberto. Sí, a ese hermano que te Sí. llamó, porque que hizo el llamado para que fueran llenos del Espíritu Santo. Honro a cada persona que Dios ha usado para ministrar tu vida, para bendecir tu vida. Y honro al Esteban también por haberte conectado, claro, compartido el link de Casa Zoe. Y te honro a ti porque desde que empezaste en Casa Zoe, entendiste que no era solo para ti, sino que has ido invitando a otros que se han ido incorporando a Casa Zoe también. Sí, Amigos tuyos, familiares tuyos. Sí. Me encanta hacer eso. O sea, cuando yo veo que algo es de bendición, ¿por qué no compartirlo aquí? Exacto. ¿Por qué esperar y no que otro se sienta lo mismo que uno está sintiendo? Amén. Amada mía. Sí, darte gracias, Felipe, por haber compartido. Creo que muchos, incluidos nosotros, de los que han escuchado y de los que nos van a escuchar después, se han sentido identificados con las vivencias que tú tuviste, con las experiencias, con los sentimientos, y darse cuenta de que Dios siempre nos ama, de que tenemos un propósito y que no estamos aquí por casualidad. Amén. Y que Dios nos dirige, y que Dios nos guarda, y que Dios nos protege, y que Dios nos provee. Y pasamos por proceso. Y que pasamos por proceso, y que no estamos terminados aún, Sí. Nos queda mucho camino por andar, como hemos escuchado en estos días. Esta tierra es solamente un paso, un ensayo para la gran actuación que vamos a tener después en la vida eterna. Y esto, como me imagino, como dice el autor, que la tierra, o más bien dicho, la vida en la tierra es un pedacito así cortito, mientras que la eternidad es amplia. Es un paréntesis. Claro. Entonces, Dios nos está preparando acá para lo que vamos a hacer después. Y obviamente aquí en esta vida tenemos que tomar decisiones, y de esas decisiones que tomamos vamos a vivir las consecuencias después en la vida eterna. Yo te doy gracias por tu sinceridad, por tu apertura, por tus mismas palabras. Dijiste que te costaba un poco abrirte, pero te agradezco tu disposición. Sé que hay muchas personas, como te lo vuelvo a decir, que se han sentido identificadas y que se van a sentir identificadas al escuchar tu relato. Y que esto va a causar una transformación. Yo siento esto, que esto va a causar, como cada huella, es una transformación en la persona que lo necesita. Así es. Y me comprometo a orar por ti, para que Dios te guíe y te ilumine, y te diga, así como habla tan claramente contigo, qué es lo que debes hacer en cuanto a esa pata coja que dices que tú tienes. Así que te acompaño en la oración. Sé que lo que Dios decida para ti va a ser bueno, y te lo va a indicar. Así que te acompañamos también en esa oración. Muchísimas gracias, y bendigo también a tus padres, bendigo a ese hermano Alberto que se puso en las manos del Señor y también escuchó al Espíritu Santo para entregar justamente lo que Él quería que tú recibieras. Honro también a tu iglesia, honro a las personas que están ahí y que se congregan y que son apasionados por el Señor. Honro a las personas que han tenido contacto contigo y que te han bendecido, y te honro también a ti por no guardar ese talento y dejarlo ahí escondido, sino que compartirlo con otros. Vaciar lo que Dios te ha entregado. Sí. Y a medida que vaya siendo llenado, vas a tener que ir vaciando todo lo que Dios te entrega. Muchas gracias, Felipe. Felipe, ¿alguna palabra que Dios te entregue para quienes están compartiendo en este momento, para ir finalizando? Que realmente se llenen del Espíritu Santo cada mañana. Que yo siempre oro así, le digo, Señor, llena mi copa con tu gracia, con la gracia de Jesucristo, y unge mi mente y todo mi cuerpo con tu Espíritu Santo, todo, úngeme. Y lo que he entendido es que nunca es suficiente. El día que nosotros creemos que ya estamos llenos de Dios,
el día que realmente ya no estamos llenos. Estamos equivocados. Exacto. Claro, y lo he visto así, siempre decirle Señor más y no conformarnos. A veces nos conformamos con, por ejemplo, con experiencias que tuvimos y vivimos de eso muchos años. Me pasó a mí, Sí. me pasó a mí. Viví de lo que viví en ese tiempo cuando era pequeño y con eso me sustenté todos esos años, justificándome. Pero hoy día entiendo que puedo no conformarme y decirle a Dios, hoy día quiero más, hoy día quiero Amén. más, hoy día quiero Cada mi día. porción. Sus misericordias son nuevas cada día. Eso. Así es. Y puedo llenarme de Él y vivir una vida tremenda. O sea, no puedo, no solo una vida cristiana o una vida evangélica, sino que puedo vivir una vida tremenda. Jesucristo dice que nos dio la posibilidad de hacer todo lo que Él hizo. Así es. Entonces, es una vida sin límite. Y eso es lo que yo quiero. Y si alguien está escuchando y desea llenarse del Espíritu Santo, tan solo pídalo. Pídalo y el Señor se lo Así va a es. dar. Se lo va a dar y va a vivir una vida tremenda, con poder. Wow. O sea, yo no quiero, y lo decía en mi iglesia, me tocó exhortar hace poco, predicar, y yo les declaraba a mi iglesia y les decía, yo no quiero vivir una vida así, porque hay tantas religiones que uno podría estar en cualquier religión y subsistir, vivir en este mundo, pero Sí, no, exacto. vivir el Evangelio de Cristo es vivir una historia de poder, es vivir una Amén. historia de transformación todos los días y no sé, vivir al límite, o sea, arriesgarse. Entonces, la verdad es que eso es lo que quiero. Quiero ser grande en el reino de los cielos. Quiero ser millonario allá en el reino de los cielos. Amén. Wow. Ese es mi deseo. Y ganar alma, o sea, hoy día hay 1000 posibilidades, diferentes posibilidades de gente con diferentes necesidades. Exacto. Entonces, conformarnos nosotros con solo vivir una vida justificándonos como buenos cristianos, Claro. encuentro que es una ofensa a lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Es realmente menospreciar la cruz. Tremenda verdad, eso es Sí. cierto, sí, tremenda verdad, sí. Wow. Así Wow, que, ese es un palmetazo santo. claro. Y lo más maravilloso que quisiera compartir con todos es que no hay que ser alguien tremendo Sí, para recibir al Espíritu Santo. exacto. Está dispuesto para todo. Para Es todos, una para promesa. todo El que lo quiere, pida. Exacto. Amén. Eso. Está a disposición. Genial. Wow. Gracias. Gracias, Felipe. Muchas Tremendo, gracias. tremendo. Gracias, muchas gracias, bendiciones, Felipe. Amén. Y bueno, vamos a seguir adorando ahora. Hemos tenido un tiempo tremendo de adoración Sí. a través de lo que Dios ha hecho en Felipe. Y creo que cada uno de los que está conectado está recibiendo en este momento ese fluir del Espíritu Santo, está recibiendo palabra de Dios, está recibiendo también imágenes de lo que Dios tiene para sus vidas, pero vamos a seguir adorando ahora a través de canciones y posteriormente a través de una reflexión en la palabra de Dios.